dirigimos a la Santísima Virgen María en ese misterio admirable de participar en la redención de los hombres al aceptar la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo eterno se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, y ya que por la voz del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, concédenos por los méritos de su pasión y cruz, y por la poderosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, alcanzar la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les voy a contar a ustedes, para empezar, una anécdota de mi madre, que quién me iba a conocer mejor que mi madre. Cuando me hicieron pregonero de la Semana Santa de Sevilla, mi madre estaba en Alcalá, ella era del Viso del Alcón, y estaba en Alcalá, que estuvo 11 años en la cama con medio cuerpo paralítico. Está conectado, está un poquito lejos. Y había una mujer que la cuidaba, y cuando yo llegué con los de pregonero, estaba la pobre esperando y me dice: hijo, digo, ¿qué mamá? Dice, que me ha dicho en carnita que te han hecho pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Digo, sí, mamá, los servicios son fenicios todos. Digo, ¿y cuánto te pagan por eso, hijo mío? Digo, mamá, nada, en Sevilla hay 10.000 que tienen escrito el pregón y 10.000 que lo escriben en una tarde si se lo encomiendan. La pobre se quedó callada, pasaron 3 minutos y dice a los 3 minutos: hijo, digo, ¿qué, mamá? Dice, hay que ver lo que te gusta hablar. Sin cobrar. La mujer era... Bueno. La ONU celebró un año internacional de la familia, y como siempre a mí me tocó también largar. Y oí, alrededor de los actos que se organizaron, la anécdota que le pasó a un locutor que iba con su alcachofa preguntándole a la gente para ambientar el tema de las jornadas que se celebraban, y le decía el locutor a la persona: por favor, caballero, ¿le importa contestar una pregunta? Si usted tuviera 2 coches Mercedes, uno de estos, el otro mejor todavía, ¿estaría usted dispuesto a dar uno para las misiones? Hombre, claro. Muchas gracias, caballero. Una segunda pregunta. ¿Y si tuviera usted un Porsche de carrera de esos que Fernando Alonso, y otro como el del negro, el Hamilton, ¿usted le daría uno de los dos para las misiones? Hombre, claro. Y si tuviera usted 2 motos, dice, un momento, ¿qué moto tengo? A mí aquello me llegó al alma, porque es verdad, si a mí me dice Fernando y compañía de su esposa,
Si me dicen que vamos a hablar de fútbol, yo podría decirle, hombre, a lo mejor todo el mundo no es aficionado al fútbol. Hay gente entre ustedes que... ¿Y por qué no hablamos de los toros? No, hombre, si está casi prohibido, no. Pero hablar de la familia, sí, claro que sí, porque todos ustedes, y yo también, y nuestro querido párroco, todos tenemos familia. Estamos hablando de un tema que nos interesa. Es un tema interesantísimo, sea el estado de ánimo de cada uno el que sea, pero hablamos de algo que nos llega al alma. Hablando de nuestro párroco, me acuerdo de una película de Fernando Fernán Gómez que hacía de cura, Balarrasa, que pasaba de ser legionario a cura, y lo mandaban con los leprosos a la isla famosa. Y curó a uno, y el brujo de la tribu, cabreado, le dijo: maldito seas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y decía el cura Fernando Fernán Gómez: ahí me las den todas. Tenemos familia, el tema es interesante. ¿Y yo por qué hablo? Bueno, aparte de la opinión de mi madre, que ya he expuesto previamente, yo hablo porque yo tengo familia. Y tengo a mis 3 hijos y a mis 5 nietos, y tuve a mis padres y a mis abuelos, y claro que tengo familia, y conozco el tema de la familia, lo he vivido. No tendré que hacer uso de lo que ayer me dijo mi yerno, porque le digo, yo no sé cómo me atrevo yo ahí a hablar de estos temas con la de gente preparada, yo no sé, y si me paro, dice, pues le habla de la Expo, le habla de los interventores, el caso es hablar, que a ti se te da bien, es el yerno, o sea que, fijaos, el fichaje que me tienen entre unos y otros. ¿Y por qué hablo de la familia y de la familia cristiana? Porque soy creyente, ya sin broma, soy creyente, y veo una realidad que nos circunda, que es realmente tremenda. La negación por parte de un familiar, no de Sevilla ni de Alcalá, de otro sitio, que se ha muerto sin querer recibir al cura porque llevaba en el limbo ese que vive la sociedad, prescindiendo totalmente de los elementos religiosos. El otro día que estuve en un funeral en el tanatorio de Jamas, y toda la familia de la persona fallecida mantuvo todo el tiempo sentado en el asiento, en la consagración y en todo, señal de que no sabían ni dónde estaban. Esa falta de cultura elemental, que es un signo externo, pero manifiesta que estamos viviendo un momento tan tremendo que lo que me faltaba era leer el internet hace un par de días al cardenal Dutrecht diciendo que en su diócesis de Holanda en la actualidad había 500 iglesias abiertas en toda la diócesis, pero que dentro de 20 años quedarían 40 iglesias abiertas, porque no va nadie a la iglesia, porque estamos padeciendo una crisis tremenda de fe. Entonces los abuelos, ser santos, como no sea para que sean santos los nietos, e intentar todavía, que es más difícil, si ustedes me lo permiten, que lo sean los hijos, ser santo con esa finalidad de evangelizar en la familia, me parece que es una de las tareas más importantes que un personaje de 82 años puede plantearse en su vida en declive. ¿Qué pienso yo? Pues yo pienso que la fe es como la perla preciosa del Evangelio, que hay que vender lo que sea, y lo que sea puede ser carnet de conducir, una carrera universitaria, esas otras perlas en las que los abuelos y los padres estamos siempre empeñados en que los nietos, a ver si el nieto, pues antes que nada de todo eso, a ver si contribuimos entre todos a que ese nieto, con la ayuda de Dios, con la inspiración del Espíritu, a que ese nieto tenga fe, porque ese sí que es realmente el mejor de los regalos, la mejor herencia que le vamos a poder dejar a nuestros nietos. La fe no es una escritura de propiedad. Así es que nadie tiene en el bolsillo un documento para que cuando el nieto crezca o la nieta crezca, yo hablo en lenguaje antiguo, el nieto y la nieta meto a toda la pandilla, pues
para que cuando esa persona ya se quede sin abuelo, que le diga al abuelo, mira hijo, toma la fe. Eso no. La fe no es una escritura de propiedad, la fe es una victoria diaria para el abuelo y para el nieto. Y esa victoria diaria, evidentemente, hay que luchar para conseguirla, para aumentar la fe. Y hablo en Los Hermanas o en Alcalá o en los sitios donde yo he estado, pero yo leo en el Evangelio que pasaba lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles decían al Señor, aumentanos la fe. Si tuvierais fe con un grano de mostaza, moveríais, claro, pero es que muchas veces no la tenemos, no flota en el ambiente, no parece que la gente esté dispuesta a abrir su corazón a la gracia de Dios. Enséñanos a rezar. Yo creo que nuestros nietos, desde pequeños, por muy pequeños que sean, nos están diciendo, sin saber decirlo todavía, como nos quieren sin saber decirnos, hay que ver lo que te quiero, abuelo, los nietos nos están diciendo desde chiquititos, abuelo, enséñanos esas cosas, que como tú no nos las enseñes, ni en el colegio de los curas nos las enseñan, ni nuestros padres muchas veces nos las enseñan porque estamos metidos en una dinámica de trabajo del marido, la mujer, que se pone todo el mundo, que incluso yendo a misa, llegando tarde, todo con una bulla, y si hay un viaje o un deporte por medio, la misa pasa, y eso lo va viendo ese niño, ese ambiente donde el abuelo suele ser más constante, el abuelo, por la gracia de Dios y por haber pertenecido a una época donde estas cosas se valoraban más, lo convierten prácticamente en el profesor. Así que yo digo que nosotros tenemos que ser los profesores para que nuestros nietos aprendan el carnet de conducir por la vida con mayúsculas, a recorrer el camino con mayúsculas sin tener y a tener una vida más plena. El abuelo es el mejor profesor. Lo que pasa es que si el profesor se pone a estudiar desde ahora, yo por ejemplo, si me pongo a estudiar ahora, ¿cuándo voy a dar clase? Tiene que haber un procedimiento rápido para que personas que asisten a actos que convoca la Iglesia puedan sentirse profesores sin necesidad de saber tanto, que tampoco el Evangelio se hizo para licenciados en teología y licenciados y doctores, sino se hizo para todo el mundo, empezando por los más pobres. Y también entra la falta de cultura en esa pobreza. Así es que nosotros vamos a sentirnos profesores, y yo pensaba, digo, bueno, y yo, si yo me pongo delante de un nieto a intentar transmitirle la fe, ¿qué requisito previo? Y como yo soy como soy, y si no había traído a otro que sepa más, pues yo llegué a la siguiente conclusión. Si soy capaz, todos los días, cuando me voy a dirigir al nieto, de rezar un Padre Nuestro, pensando en lo que rezo. Y por ejemplo, cuando llego a decir lo de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, lo vivo, soy un magnífico profesor, estoy en condiciones, ya iré aumentando mis conocimientos, pero si yo vivo lo que digo en un Padre Nuestro, mi nieto tiene un magnífico profesor. Se puede llegar, yo estuve en Iberia, fui director de auditoría y control de Iberia, y claro, tú valorabas a los pilotos por las horas de vuelo. Pues yo digo muchas veces, oye, ¿cuántos Padres Nuestros? Pues yo soy un profesor de por lo menos 2.500 Padres Nuestros de vuelo. Yo ya me he intentado acercar a esa verdad tan grande, que el mismo Jesucristo la puso en mi boca, y con eso estoy yo en condiciones de tratar de llevarle a los nietos alumnos, que los nietos alumnos son como son. Mi madre, la del Viso, que sabía muchísimo y era muy inteligente, tenía una frase favorita que era: hay que saber con los bueyes que se aran. Y es verdad, cada nieto es un buey distinto, aunque sean del mismo padre y de la misma madre. Y una de las ventajas del abuelo profesor, ese abuelo que reza un Padre Nuestro y lleno de espíritu es capaz de transmitirle la fe, pues una de las virtudes es conocer al nieto y saber el momento oportuno y saber hasta dónde llega la cuerda que cada uno tiene, porque todo eso que parece tan difícil, como va envuelto en el amor
Eso es como, dice, hombre, yo cómo voy, cuando el cura insiste una y otra vez, porque insiste el Papa, y porque lo dice San Pablo, y porque lo dijo Jesucristo, hay que evangelizar, ay de mí si no evangelizare. Y uno dice, de vez en cuando se me va a ir el santo al cielo, ahora mismo se me ha ido. No sé por qué estaba yo queriendo yo decir que cuando nos dicen, pero yo cómo voy a evangelizar, pero yo cómo voy, pues muy fácil. Yo simplemente voy a intentar, no, ahora he saltado, ahora me perdonan ustedes. Soy el nieto, tiene que aprender a conducirse por la vida y tiene de profesor a su abuelo. Voy a mirar un poquito para abajo de vez en cuando para que no me pase esto muchas veces. Así que, por ejemplo, en esta época de tantos cambios, en nuestros corazones también, en la calle y en la sociedad, nos puede asustar la tarea. ¿Por qué? Porque resulta que lo que nosotros hemos vivido antes y que es lo que queremos transmitirle a estos nietos nuestros, esto hoy día es que no se vive y puede que sea muy difícil vivirlo. Así que con la mentalidad rural que yo conocí en mi pueblo, que era mucho más pueblo que este, era aislado por el Guadalquivir, Alcalá permanecía como una burbuja. Yo debí ser el primero que se licenció en la universidad al cabo de los años, después de la guerra. Bueno, pues en esa burbuja en la que estábamos había un sentido de obediencia, el cura y el padre y el maestro, todo eso pertenecía a un sistema que a mí me calaba porque al cura y también lo saludaba la gente por la calle cuando iba. Ahora sí puede, no digo que le pegan, pero que tenga cuidado el párroco por si acaso. Entonces, con esa mentalidad que teníamos nosotros, pues no es posible que estos nietos les podamos enseñar lo que hemos vivido. Mi hermana hizo la primera comunión y mi abuela, por parte de padre en Alcalá del Río, era hija de portugués, de Domingo Ortega, que se llamaba mi bisabuelo. Y mi abuela, cuando mi hermana hizo la primera comunión, tenía 8 hijos, una tienda, no fue a la iglesia. Pero cuando mi hermana llegó a su casa, llevarle la estampita y a que la vieran, se arrodilló y le dijo: ay, hija mía, me arrodillo porque traes a Dios dentro. A mi hermana no se la ha olvidado. Pero ahora muchas de estas escenas que realmente iban formando nuestra cultura y nuestra fe, todo eso va poco a poco desapareciendo. Yo me acuerdo en muchísimas circunstancias las dificultades para oír misa los domingos, porque no había misa a la víspera y porque la misa primera en mi pueblo era a las 6 de la mañana y la segunda era a las 10 y se acabaron las misas. Tampoco había coches, ni teléfono, ni televisión para verlo por televisión. Claro, todo eso generaba en el creyente un esfuerzo, una actitud que hoy día, teniendo 8 curas en la puerta, 20 parroquias abiertas, y resulta que ni se mueve un pelo y basta el menor. Pero eso nosotros, a la hora de ser educadores, tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, eso era cuando yo era niño. Cuando yo ya soy padre, resulta que me encuentro que muchos hijos de los que he conocido y le han descubierto que Dios es nuestro Padre, no digo mucho, pero me acuerdo ahora de 3 o 4 a bote pronto han dicho: no, como sea como el mío, ya me estoy borrando, porque ha pasado también que ha habido un deterioro, hablando del nieto y del padre y del abuelo, ha habido un deterioro en las actitudes de los padres, y son padres y madres hasta cierto punto. Hasta el punto de que últimamente cuando le pasa algo a un niño hay como una opinión generalizada de que alguna culpa tendrán los padres. A ver si no, vamos, no me tengo que remontar a la prensa de hace muchísimo tiempo y a las insinuaciones. Ahora hay más cultura, pero hay menos compromiso. Si eres padre o eres maestro, tú no tienes absolutamente ningún plus de respeto por el hecho de serlo. Y a veces cuando se lleva al abuelo a la residencia, se le lleva también porque de paso llevamos con el abuelo la herencia de fe, esa que nos deja de dar la lata poniéndose pesado, o simplemente que como se nos va el abuelo, sin quererlo se nos va también esa fuente, esa transmisión, esa manera de evangelizar eficaz que tendrían los abuelos. Mi abuelo
era de mi padre, el que estaba casado con la hija de portugués. Tenía el hombre los ojos, no se operaba la gente de cataratas, no veía, y venía de su casa a la mía, vivíamos en la misma calle, dando con la manita en la pared, poco a poco, y cuando llegaba a mi casa, mi padre estaba fumando y tiraba el cigarro. Cuando llevaba un rato, padre, siéntese usted, ¿quiere usted un café? Sí, hijo, sí. Le preparo un cigarro y decía mi abuelo, sí. Y mi padre, con un cerillo, encendía dos y ya fumaba. El nieto más chico que yo tengo, Miguelito, que yo creo que le van a dar el premio Nobel, pero no sé de qué, porque da lo mismo. Tire por donde tire, es el tío más original del mundo, pero no estudia. Y entonces en la Antilla, que estábamos con la abuela, que en paz descanse, mi mujer era maestra y lo cogía Miguelito, tú, Miguelito, y se ponía firme, la única, pues ya ni la madre ni el padre, y cuando por fin lo hacía estudiar a la fuerza, diciéndole, no vas a ir a la fiesta que hay esta noche en no sé dónde. Bueno, ya se veía el tío que no lo iban a dejar salir, se ponía a estudiar. Y yo tengo que apuntar una frase que le dijo a la abuela el día ese. Se pasó a su lado mirándola y le dijo, cuando te muera no pienso llorar. Anda, ¿qué te parece a ti los niños de ahora? No lloraba nadie, que se murió. Eso, bueno. Dice una amiga mía de Hacienda, con perdón, como yo, vamos, somos modernos, dice una amiga mía que qué fácil era ser padre y abuelo hace 100 años, claro, y alcalde y gobernador civil y lo que ustedes quieran. Es que la sociedad se ha puesto de una forma que cuando uno pretende transmitir, tiene que tener muy en cuenta las dificultades que tenemos. El Papa Francisco dice que los retos de esta sociedad tan difícil, porque realmente son retos difíciles, existen para ser superados y que tenemos que ser realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la dedicación llena de esperanza. Hay otra palabra que cita el Papa en otro momento que se refiere a que esta vivencia de la fe que queremos vivir y transmitir la tenemos que hacer con entusiasmo. Y la explicación etimológica, aquí tenemos historiadoras, pero no sé de alguno que sea muy... Entusiasmar viene de llenar de Zeus, de llenar de Dios. Cuando alguien habla con entusiasmo, realmente está elevándose, de tal manera que está llenando su mensaje de Dios, del Zeus, del Dios del momento. Entonces, estas cosas que yo digo no las podemos transmitir con tristeza, sino que hay que intentar, ya veremos si somos capaces, pero intentar vivirlas con ese entusiasmo. Es que me da vergüenza. Eso me pasa a mí y a vosotros cuando te juntas en Madrid, por ejemplo, en mi época, en la intervención general y eso, y te reunías con personalidades, bueno, que tampoco puedes tú al ministro de Hacienda en un despacho o al presidente Suárez decir, oye, usted está conmurgado esta mañana, pues vamos, de momento te cesan y a continuación planteamos, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que el respeto humano lo podemos tener con todos los ministros del mundo, con todos, pero con un nieto, con respeto humano. A mí me va a dar vergüenza de hablarle de Dios a un nieto, de Dios y de lo que sea, incluso de contestarle cosas que él me puede preguntar que de momento me parecen a mí inoportunas por su parte. Pero la ventaja que tenemos los abuelos, incluso por encima de los padres, para hablar con un nieto, pero hombre, por favor. Ayer hizo una nieta mía un examen y le salió regular. Tenía una tristeza muy grande. Le hizo al abuelo 4 carantoñas y ahora cuando se ha ido de mi casa, yo le he dado un besito ya a mí y cuando me ha dado el besito después me ha dado otro en la frente. Digo, hay que ver, como si ya estuviera yo en los altares, una cosa por el estilo. Es decir, el cariño que yo le voy a tener a mi nieta, por un estudiante de cuarto de ingeniero que sea, o al otro que estudia, vergüenza de hablarle de Dios, de la Virgen, de esto y de lo otro. Lo que sí puedo provocar es que me digan, abuelo, corta ya, que es que para empezar la clase y me tengo aquí, pero no me hablen ustedes. Lo de transmitir la fe de palabra no tiene perdón de Dios si no se hace. Y lo bueno es que eso no sirve casi para nada, sino que yo transmito una fe que ellos ven que yo vivo.
Si yo no doy ejemplo, el fray ejemplo no existe, pues ya le puedo decir, oye, ¿tú sabes lo que dice el Evangelio? Como si le cuento lo que dice el Correo de Andalucía, que ya ni existe. No, hombre, aquí se trata de transmitir la fe, de una fe que rebosa, que le sale a uno en los hechos, que no son, muchas veces habrá que callarse, cosa que a mí me costará más trabajo que a algunos de ustedes, pero lo que sí es cierto es que esto se basa en el testimonio y luego en la exposición razonada, caliente, viva, entusiasta de la fe en muchísimos detalles, que ahora veremos cómo y de qué manera. Bueno, esto es un teléfono mío que llevo un rato, pero sé quién es. Habla más que yo, así que no lo puedo sacar de aquí. Bueno, la familia. Pues hay que transmitir la fe porque me contaba un cura amigo mío que en alguna transmisión de abuelo a nieto se ha producido luego un efecto colateral magnífico. El nieto ha llevado a los padres de nuevo a la fe. Que si hago la primera comunión, que si tengo la confirmación, que por la tarde hay una misa en los maristas, papá, ¿por qué no? Claro. Es que nosotros no solamente estamos preparando a que el niño, sino a que el niño se convierta en evangelizador de sus padres. Con los amigos lo tendrán más difícil, porque con esas edades, eso uno de mis nietos le decía a su padre, el más chico, pero el otro, no el que va a ser premio Nobel, el otro le decía a su padre, papá, es que el único que va a misa de todos mis amigos soy yo. Es que en el ambiente en el que ellos luego se desenvuelven tampoco existe esa colaboración, esa piña, eso que podría contribuir a la mejora de las cosas. Bueno, nosotros vamos a decirle a los nietos y a nosotros mismos que vamos a ver si vivimos y cuando se llega a un punto, a una edad, y cuando se llega en la fe a un desarrollo, con todos los defectos que tenemos todos los presentes sin excepción ninguna, lo que sí es cierto es que nos cabe aquella pregunta que hizo Jesús a sus discípulos después de la multiplicación de los panes, cuando empezó a abandonarlo la gente y le dijo a los discípulos, ¿vosotros también vos vais ahí vosotros? Los abuelos, ¿os vais ahí también vosotros? Y la respuesta nuestra es la de los apóstoles, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tienes tú solo eres el que tienes palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir yo ahora? Es decir, a mí me parece, me puede dejar, pero como Dios no quiere dejarme de su mano, y yo voy a intentar que no me deje, también que ahí esa sería mi única aportación, ¿cómo voy a ser yo feliz sin la Virgen? Pero bueno, ¿qué me dice usted? Sin la devoción a las imágenes, que son simplemente imágenes, voy a ser feliz sin contar con el Cristo ese que tengo yo en la cabecera de mi cama. Esto hay que seguirlo. Y la forma de seguirlo cuando uno juega la prórroga, algunas veces, pues la forma de seguirlo es que lo sigan los nietos. Y tenemos ahí un apostolado, cuando ya el apostolado profesional, el apostolado social, yo tenía por aquí unas cosas, pero no sé, ustedes cuando quede un ratito me lo dicen, porque lo mismo tienen hasta que cenar. Yo había cogido algunas notas. Perdón. Yo había cogido unas notas de el padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, que estuvo aquí en España dando una charla y salió en la 13 también hablando de una serie de temas, que dice que a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia ha habido 4 oleadas fundamentales en las tareas de evangelización. La primera es la que evangelizaban los apóstoles, la segunda, y los sucesores, la segunda, en la Edad Media, fueron los monjes, en el descubrimiento de América, los frailes, y en la actualidad, los laicos. Nosotros necesitamos al cura como el comer, pero como no llegue yo al Ministerio de Hacienda, que ya llega, pues no va a llegar cura. Y en la familia digo lo mismo, él es la suya, pero yo es la mía. Tenemos hoy día, en la situación actual de la Iglesia,
la grave responsabilidad de que personas cualificadísimas sostienen lo que ya nos han dicho, lo que ya nos ha dicho el concilio y lo que decía el Papa Juan Pablo II. Los seglares no sois iglesia, sois la iglesia. Nosotros ya somos esenciales en esta historia. Que trabajen los curas, pero ¿qué dice, hombre? La dignidad, la misión y la responsabilidad de un cristiano, tenga o no tenga sotana, sea o no sea obispo y sea o no sea papa, es la misma. Yo tengo la dignidad de ser hijo de Dios, igual que tú, igual que nuestro párroco. Y yo tengo la misma misión que él, que los demás tengan vida y vida abundante. Así es que no puedo yo decir ahora, no, yo es que lo haga, no lo hacemos nosotros. Y en esta cercanía de la familia que ustedes me han encomendado, o lo hacemos nosotros, o realmente verá uno que se produce un deterioro sucesivo porque están fallando otros escalones que anteriormente funcionaban. Bueno, voy a ver si acorto un poco. Lo que haré será que no abriré el diálogo, pues que yo contesto y es peor. O sea que voy a intentar decirlo casi todo ahora, ¿no? Bueno, la solución de casi todos los graves problemas de la humanidad pasan por la familia. Y lo dice el Papa. Dice que la comunión de vida que asumen los esposos, la apertura del matrimonio al don de la vida, la custodia recíproca, marido y mujer, el encuentro y la memoria de las generaciones, el padre, el abuelo, el nieto, el acompañamiento educativo, la transmisión de la fe cristiana a los hijos, por todo eso, dice el Papa en la los de Alcalá de Río en latín, no, Evangelii Gaudium, dice que la familia sigue siendo escuela sin igual de humanidad, no solo de cristianismo, de humanidad, contribución indispensable a una sociedad justa y solidaria. Así que nosotros tenemos que tomarnos esto en serio y empezar a ponerlo en práctica. Y vamos a transmitir. Cuando le echan esos piropos a la Virgen, el bendito sea el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, y dice el Señor, y mejor quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La puesta en práctica, evidentemente, es la que le va a llevar a los nietos esa evangelización, la que nosotros seamos capaces, que seguro que es la que Dios quiere también. Pero ¿cómo conseguiremos nosotros escuchar la palabra? Pues escuchando la palabra, leyendo la palabra. Hay un abandono absoluto, casi total, del tema de la lectura de la Sagrada Escritura, concretamente del Evangelio, del Nuevo Testamento. Tengo una amiga que es muy católica, que va a misa todos los días y dice, a mí no me ponga el Antiguo Testamento que no me entero de nada. Y ve un Dios ahí que se enfada. Bueno, eso supone tan importante, pero supone una cultura que yo no la tengo tampoco. Pero lo que sí es cierto es que el Evangelio, hombre, la palabra de Dios. Pero porque es que la palabra de Dios tiene fuerza cuando el que la dice cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios hecho hombre. Cuando te dicen que es el Che Guevara o uno por el estilo, eso no sirve para nada. A mí no me sirve de nada una frase, es que dijo Jesucristo, pero ¿por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué significaba? ¿A qué vino? ¿Quién era? Y eso hay que cogerlo del Evangelio. El Cristo que nosotros tenemos que llevarle a estos nietos y a esta gente, en realidad los nietos sería una parcela tan querida y tan inmediata, casi un ensayo para intentar llevárselo a los demás. Pero ¿qué Cristo vamos a llevar? Tenemos que llevar el Cristo del Evangelio, lo que significó la venida de Dios al mundo, romper la historia por la mitad, el Dios cercano. Antes el Moisés tenía que tirarse allí delante y al suelo y no podía mirar ni pronunciar el nombre del Señor. Y llega un momento, la plenitud de los tiempos, que dice el apóstol, y en ese momento aparece Dios hecho hombre. Igual, lo dicen, se repite mucho, no vaya a ser que alguno no lo coja, igual que cualquiera de nosotros, menos en el pecado. Entonces este Dios hecho hombre dice unas cosas y las dice para manifestar cómo es Dios. Claro, ¿y cómo es Dios? Pues coge a San Juan para no alargar mucho esto, Dios es amor. Y todo eso nace del costado abierto de Cristo en la cruz. ¿Cómo es Dios? Pues Dios es ¿Y qué más quiere manifestar Cristo? Pues el modelo del hombre nuevo,
Es decir, cómo tenemos que ser las mujeres y los hombres si queremos de verdad ser de los del reino. ¿Y cómo? Como Jesucristo. Tú ves las cosas que pensaba, hablaba y hacía Jesucristo y con tus limitaciones intentas ponerlas en práctica. Y así se conoce la palabra y luego se pone en práctica llevándosela con amor al prójimo. Ese sería un resumen, pero eso supone que no enterarse hoy día del Evangelio de cada día. Muchos de los presentes que por razones de edad y eso manejarán, yo lo manejo, fue lo último que aprendí en la oficina, a manejar el ordenador. No saber, suelo ir, si puedo, a misa todos los días, pero aunque no fuera, yo abro ahí el esto y el Evangelio del día. Y simplemente por leerlo, si encima lo medito, si encima, ya eso es. Bueno, pues hoy día una de nuestras características es que el Cristo que transmitamos sea el de verdad. Que hablamos de un Cristo que al mismo tiempo que anda sobre las aguas, se cansa, se duerme en la barca, es ese que llega al pozo de Sicar con la samaritana y está que no puede más y se tira al suelo, se deja caer, dice el Evangelio. Entonces, ese Dios que llora cuando se le muere un amigo, o cuando lo del hijo de la viuda de Naín, claro, es un Dios, porque si yo le sigo diciendo a la gente que si el infierno, que si esto, que no digo yo que no, que digo que sí, pero que el Dios que vino, el que cambió la historia, que la partió por la mitad antes de Cristo y después de Cristo, ese es un Dios cercano, un Dios que hacía y decía esas cosas de hombre, pero de cómo tiene que ser el hombre, del modelo nuevo de hombre. Y vemos un Cristo cercano, que es un Cristo, no sé, liberador, libera de los males del espíritu y libera de los males materiales. Es un Dios que se compromete con la gente. Cuando la mujer era adúltera, cuando el que esté limpio que tire la primera piedra, cuando entra en el templo y se dedica a dar sus riagazos a derecha y a izquierda. Es decir, el compromiso de este Dios con una realidad que no le gusta. Todas las adaptaciones que hagan falta, pero no me hablen de un Dios que está puesto en lo alto y que para llegar hay que pedir 18. No. Y eso sin tocar lo más importante, porque este Dios cercano, que nos libera de males físicos y espirituales y que se compromete con todos y cada uno de nosotros, por encima de todo, es misericordioso. 7 veces. Pedro era casi de Alcalá de Henares. 7 veces, 70 veces 7, Pedro. Siempre. Pedro y tú y yo. Si yo no perdono, no rezo un Padre Nuestro y me están quitando el carnet de preparador de nietos para la vida eterna, para el buen camino. Claro. Entonces resulta que la misericordia de Dios, el amor de Dios, eso es esencial. Y hay un amigo mío que se murió, que siempre que hablo de gente se ha muerto, porque no se pueden tener los años que yo tengo y que estén todos dando vueltas por ahí todavía. Yo tenía un amigo mío que era una eminencia en el mundo de la literatura, paisano, de la misma carrera, Juan Antonio García Barquero. Y tiene publicado 20 o 30 libros, se murió, se vino conmigo a Sevilla cuando la Expo, se murió muy joven, con 51 años, pero una frase suya que me decía, y era un hombre en la religión, bueno, murió magníficamente, pero era un hombre que no estaba muy metido en los temas de la Iglesia. Y me acuerdo que me dijo un día, el argumento literario más perfecto de toda la historia es la parábola del hijo pródigo. Esa parábola es mágica por muchísimos motivos, porque ese hijo que se levanta y se va para buscar a su padre, y el padre lo ve venir, o sea, no lo ha visto todavía, el hijo sabía dónde vivía, pero el padre es el que ve al hijo que viene, y cuando viene sale corriendo a su encuentro, el viejo lo ve y sale corriendo al joven. Y hay un cuadro de Rembrandt, que hay un famoso libro, que yo lo he tenido y se lo he prestado a alguien y no sé dónde anda, que se ve, la portada es desde las manos del padre, la espalda del hijo, hecha desde ahí el cuadro de Rembrandt. Y lo más maravilloso es que las dos manos, una es de hombre y la otra es de mujer. Porque, como dijo, era antiguo, pero lo dijo el Papa que duró 3 meses, Juan Pablo I, Dios es Padre y Madre al mismo tiempo.
Entonces, con un Dios que es padre y madre al mismo tiempo y que está deseando, que se asoma todas las tardes a ver si me ve venir a mí y a mi nieto y a ti, a ver si nos ve venir, simplemente con que yo diga me levanto, no le dejes hablar, padre pecado, cállate ya, hombre, vamos a matar el mejor y te vamos a vestir como nunca. Ese es el Dios que nosotros queremos transmitir con la palabra, con la palabra. Y hay muchas oportunidades. Ya voy a terminar porque ustedes me van a acabar echando. Voy a decir lo siguiente. Yo de todo esto, que me lo voy a saltar prudentemente, voy a decir, me voy a parar aquí un poco por decir algo de la familia, que ustedes se saben muchísimo mejor que yo. Cuando no están las cosas bien en el matrimonio, pues hombre, lo que pasa es que se recurre a los criterios del Evangelio, y el criterio sumo es el amor. Uno se da cuenta de que si yo quiero a mi mujer, en realidad quiero a Dios, y si mi mujer me quiere a mí, quiere a Dios. Y eso de la salud y la enfermedad y todas esas cosas, exactamente, esas son las obras de misericordia, ¿eh? Y desde mi punto de vista, desde mi corazón, esos son realmente las bienaventuranzas. Si hubiera que decir, bueno, que este señor se va a tener que ir antes de que lo echen y que nos deje un resumen del tal cura, que podía dar una charla de muchísimas horas, pero ¿qué aconsejaría para meternos en un poquito? Pues mira, yo aconsejaría las tres cosas que he dicho, dos cosas que he dicho y una que voy a glosar brevemente. Lo del Padre Nuestro, que además no tiene desperdicio porque es palabra de Dios, repalabra de Dios, dicho por el mismo Dios en persona. Que yo cada vez que rezo un Padre Nuestro lo rece con autenticidad, sería el segundo tema, pues hombre, el amor, pero el amor a Dios y al prójimo. Y eso yo lo veo perfectamente reflejado en las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas que están prometiendo siempre lo mismo, con palabras literarias muy bonitas, pero que están prometiendo el reino, la felicidad, el cielo, en la tierra y en el cielo. Pues esas en definitiva engarzan nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Otra bienaventuranza, los que lloran, hombre, claro, cuando ellos ven que uno se arrepiente de las cosas que no hace bien, el arrepentimiento, eso prepara para hablar de la confesión, que ahora los chavales jóvenes no quieren confesión de ninguna clase, solo fuera a comer el cura o algo por el estilo. Y entonces yo sobre eso tengo una anécdota personal. Mi hijo el mayor es abogado, un magnífico abogado, ya tiene 52 años el niño. Bueno, el niño, cuando vinimos de Madrid a Sevilla, yo estaba en Madrid, me vine a la Expo y las costumbres de Madrid, a las 12 de la noche estaba todo el mundo en su casa. Y cuando llegamos aquí, pues a mí se me había olvidado ya lo que yo hacía cuando yo era joven, con lo cual, pues como no me acordaba, le eché una bronca porque dijo que iba a volver a las 2:30 por ahí. Papá, es que a las 12 salen aquí los chavales, a las 12, no como en Madrid, no sé qué. Total, me puse con él hecho un fiera. Digo, vete, y se fue. Pero había una carpeta mía allí de temas míos de Hacienda Blanca y le puse, querido hijo, perdóname porque he estado contigo y aunque yo creo que tengo razón, pero sí quiero decirte que no es la forma ni es el modo. Bueno, me habían nombrado a mí para dar un pregón todos los días, porque eso no es ninguna novedad. Y entonces me puso él, con lo de las poesías y el pitorreo con los pregones míos, de mis hijos, me puso una frase que era: a veces pedir perdón es la mejor oración. Y me lo puso el tío, y se acabó la pelea. Yo no he vuelto, quizás no haya vuelto a tener con él absolutamente ninguna pelea. Pero uno tiene que arrepentirse, uno tiene que llorar su falta, no hace falta lágrimas, sino uno tiene que comportarse mejor, sobre todo con los que están cerca, no digamos ya con el nieto. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que quieren ser santos en el matrimonio, en la familia, en los pequeños detalles. Impacta muchísimo el que en un matrimonio quieran ser santos los dos. Santos, bueno, yo eso lo he vivido en los cursillos prematrimoniales de la diócesis,
que cuando hay una charla sobre sexualidad y eso, que se le suele encomendar un matrimonio, causa un impacto grande incluso con la gente de ahora. No se explica que el marido y la mujer sean los dos buenos. O eres feminista o eres machista. Hoy venía un chiste del que escribe en El País, que venía un matrimonio esto que pinta el roto, que era muy filosófico, y venía un matrimonio que tenían en la mano un niño recién nacido y le decía uno al otro: ya hemos tenido al machista, ahora vamos a tener a la feminista, porque al final este roto, que es muy negativo, piensa que la cosa no tiene arreglo. Y sí tiene arreglo. Cuando tú ves que el marido y la mujer se ponen detrás de una mesa y empiezan a darte testimonios de su vida, de cómo viven el cristianismo en familia, que no es rezar el rosario, que no es bendecir la mesa, que son muchas más cosas. También lo es. Yo, por ejemplo, copié de mi mujer Radio María. Yo no había oído en mi vida Radio María, y ahora que la pobre se murió, pues todas las mañanas de 8 a 9 y pico, ahí tengo a mi Radio María y ahí estoy formándome a través de las ondas con ese programa y en otras muchas historias. Hay que vivir en el matrimonio. Los abuelos, si subsisten los dos, que ya es una gracia de Dios. Hay que ser misericordiosos, perdonar. Y hay una frase del apóstol, que me parece que es San Pablo, que dice: que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Claro, en un matrimonio eso es perfecto. ¿Qué me ha servido a mí estudiar todos los derechos, todas las economías, si al final con sonreír, con saludar, con hablar con la gente, qué es lo que la gente quiere, con tratar bien a la gente, es como más apostolado he hecho en mi vida? Yo recuerdo que lo único que al final quedó es que yo todas mis cartas las terminaba poniendo: queda con Dios. Queda con Dios. Y queda con Dios me daba igual que fuera para Carrillo, que fuera para el que fuera. Queda con Dios, queda con Dios, queda con Dios. Y un día en Madrid hubo una convención internacional de no sé qué, que yo estaba y se me acerca un tío, muy bien vestido, mejor que yo, un elegante inglés, una pinta. Me dice: ¿usted es el señor que despide a la gente de su despacho diciendo: vaya usted con Dios? Digo: hombre, yo suelo escribirlo. No, a mí me lo dijo usted en persona en Cáceres, cuando estaba usted de interventor de Hacienda, y lo dijo usted de corazón. Yo fui a cobrar una subvención de la peste porcina. Digo: ves tú, como pequeños detalles al final de tu vida te dejan, no, la satisfacción y la vanidad, ¿para qué? Ya se convierte en un estilo. Yo ya saludo a todo el mundo. Cuando cambié de piso, lo había decidido hasta de pie, pero yo no lo acabo. Cuando cambié de piso, me subo en el ascensor y uno de los vecinitos, con 20 años, entró: buenas tardes. Y el tío no contesta nada. Bueno, la segunda vez que coincido: buenas tardes. Y no contesta. Digo: me tocó el sordo otra vez. Y dice el tío: buenas tardes, don Ignacio. Ya sabía mi nombre. Ya no digo más nada. Fuera. Hay que sonreír, hay que sonreír. No que hablo. Muy bien, señores. Pues yo me lo he pasado muy bien. Realmente ha sido ejemplo de alegría de la fe vivida, de la fe hecha vida en cada momento de su vida, en cada instante. Le regalamos un cuadro de un artista de la localidad, de Rafael López, y al mismo tiempo agradecemos también a Eva Ramírez, pues, digo yo, ¿lo veo y le quito la funda o lo veo en mi casa? Lo que usted desee, no, es suyo. No, hombre, no, yo lo quiero ver, pero no vaya, yo soy un manaza, lo mismo. No ocurre nada. Además tengo los dedos. No se preocupe. Tengo los dedos del caramelo pringoso. A ver. No se rompe. Cuando yo me casé, mis paisanos de Alcalá del Río me regalaron un cuadro de Alcalá del Río que pintó Ildefonso Jiménez, que era el copista del museo. Hombre. Sí, señor. Sí, señor. En la Sagrada Familia, sí, señor. Yo además, a mí me pasó que con la Expo, los de Alcalá no sabemos mucho de pintura, que no sea la de Velázquez, la de Murillo y eso. Pero a mí me tocó, como comisario de la ciudad de Sevilla, organizar la exposición del MoMA que hubo en la estación de Córdoba.
Y de allí salí vacunado, porque entraba en una habitación, había un saco de garbanzo desparramado, 2 cebollas y allá arriba, y yo, ¿esto qué es? No, esto es... Digo, vaya por Dios, no me había enterado yo con lo de los garbanzos. No, esto sí, esto me encaja. Tengo yo un cuadro muy bonito en el pasillo, si ustedes van a mi casa, que ya les invito, tengo uno parecido, no sin motivo religioso, que es como el interior de una persona, pero mezclando la psiquis con lo físico, o sea, como si el alma estuviera con las tripas, y es un cuadro realmente hermoso. Me imagino que mis hijos, que son arquitectos, el matrimonio se lo llevarán cuantito que lo vean, me lo van a quitar. Yo me resistiré. Muchísimas gracias.